Hola amigos, de verdad nos da mucho gusto volver a estar con ustedes en su programa Constructor de Matrimonio, siempre compartiendo con la negra y siempre con una pareja que viene de invitada. Hoy nos toca el doctor Aníbal López y la licenciada Carmen María Rivera González, y vienen desde la ciudad de Estelí. Van a compartir con nosotros un testimonio muy bonito, poderoso, siempre llevando una palabra de dirección que va a impactar su vida, eso sí se los puedo asegurar, y que los hará reflexionar mucho para que no solo revisen las circunstancias de su matrimonio, sino de su propia niñez y quizás hasta las relaciones que ustedes puedan tener con sus hijos e hijas, porque este es un testimonio bastante redondo, completo, en todos estos aspectos. De manera que desde ya, bienvenido, muchísimas gracias por dispensarnos su atención, y vamos a pasar estos 50 minutos, van a pasar, usted no va ni siquiera a darse cuenta, pero estoy completamente convencido que va a ser de provecho para su vida. Negra. Bueno, de igual manera, contenta de que estén sintonizando este canal de bendición. Ha ayudado a muchísimos matrimonios, a muchas familias, tanto nacional como internacionalmente. Por ello queremos saludar, ¿verdad?, aquí en Nicaragua, allá el Salón Adela, que nos dijo que en esta semana ya comenzó a conectarse con nosotros, que Dios la bendiga, saludos. También saludamos a gente que nos está viendo desde Argentina, en Chile, en Perú, Ecuador, nuestras amigas, nuestras hermanas que han estado solicitando apoyo, oración, consejería. Les decimos ánimo y un fuerte abrazo desde acá de Nicaragua, a la gente de México, a la gente de Panamá, un abrazo y un beso desde nuestra patria, los queremos mucho. Bueno, y yo saludar como siempre a todos los grupos de oración que a partir de hoy inician actividades también. Cada semana nos reunimos unos grupos los martes, otros los miércoles, algunos son los jueves. Creo que hay algunos que se están reuniendo los viernes. Y ya estamos, digamos, ya tenemos años de estar con estos grupos de oración, un poco más de 60 grupos a nivel nacional, que estamos trabajando con ellos, así que un abrazo, un saludo para todos. Saludar de manera muy especial a los amigos de León. Se llevó a efecto una reunión de pareja el sábado pasado en el restaurante Charlie, el primero de junio, ¿no? Sí. Lindísimo, así que de verdad que los felicito por esa disposición, por la organización, y lo maravilloso fue ver la presencia de Dios ahí. Bueno, amor, entramos en materia. Entramos en materia, como dicen, como siempre gozándonos con testimonios nuevos, fresquecitos. Vamos a contar con el doctor Aníbal López, ¿verdad? ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido. Bueno, gracias, pues. Se nos hizo, le decía a mi esposa en el camino, que habíamos tenido oportunidades de venir a presentar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, pues, y habíamos tenido algunas oposiciones, pero hoy estamos aquí contentos, pues estamos con todo el gozo en nuestro corazón de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas como matrimonio. ¿Y vos, Carmen María, cómo estás? Pues contenta, mucho gusto, pues, ¿qué le puedo decir? Contenta de nuestra nueva vida en Cristo, así es. Bueno. Y, bueno, amor, dice Carmen María, contenta de nuestra nueva vida, pero lo que pasa es que nadie conoce su anterior o vieja vida, ni la de Aníbal. Y por eso es que es interesante que siempre comenzamos aquí, Aníbal y Carmen. Bueno, Aníbal es cardiólogo, pediatra, ¿verdad? Y sí. Carmen María es licenciada en farmacia. Sí. Son norteños, estelianos, forman parte de todo el equipo de trabajo que tenemos allá en el norte. He estado viendo la región de Estelí, ahora la región de Matagalpa. Enviamos un saludo a todos los amigos de Jinotega también, donde hay un grupo poderoso de varones ahí que de una manera impresionante, tal vez nos da tiempo el Señor de compartir un poquito cómo se levantó ese grupo sin proponérnoslo, sin siquiera imaginarlo. Entonces aquí estamos con dos profesionales jóvenes y que se casaron realmente también temprano, igual que nosotros, negra, ya abuelos, sorprendentemente. ¿Vos tenés? Tengo ya, son 4 nietos, son 4 nietos los nuestros. ¿Qué tenés, ya. Carmen? Yo tengo 43 años. ¿Y vos? 44 voy a cumplir. Imagínate, ya con unos nietos de sí, algunos de 7, 8 años, ya, ¿no? Sí. Bueno, pues, abuelos
chiquito, ya eso le está dando como el entremés, el olorcito de por dónde vamos, vas a ver. Así que vamos a comenzar, Aníbal, preguntándote cómo fue tu niñez, cómo fue tu adolescencia, qué cosas marcaron tu vida. Bueno, realmente mi niñez fue una niñez bastante normal, creo yo. Al inicio, pues, soy el primero de 3 hijos. Mi mamá también se casó joven, a los 18 años, y mi papá tenía 19 años. Pues, recuerdo que lo que ellos me cuentan es que no tenían, pero ni un sartén ni una paila para cocinar. Fue el regalo que mi abuelo les dijo. No sabes a qué te estás metiendo, le dijo. Ni tenés una paila ni un tenedor. Y mi papá lo cuenta eso a veces jocosamente y otras veces resentido. Resulta que en el transcurso de mis primeros 5 años todo normal, pero luego fui víctima, diría yo, del alcoholismo de mi papá. Eso marcó mucho mi vida. Mi papá empezó a tomar, tomaba de una manera pues inicialmente social, le llamamos nosotros, pero después su alcoholismo fue gradualmente incrementando al punto pues de que yo llegué a sentir pena por el alcoholismo de mi papá. Yo venía del colegio de secundaria y a veces mi papá estaba en una esquina con un grupo de amigos tomando y yo evitaba pasar por ahí por la vergüenza que eso me generaba. Eso marcó mi vida en el sentido de que yo creí que y prácticamente me prometí a mí mismo que yo no iba a hacer lo que mi papá hacía con el alcoholismo, porque el alcoholismo le traía a él pues apartarse de mi mamá. A veces pues veía a mi mamá como sufría pues cada vez que mi papá tomaba o se iba de la casa a tomar pues. ¿Y en tu caso, Carmen María? Bueno, pues yo le puedo decir que es un matrimonio que nunca se ha separado. Perdón, les voy a pedir que hablen un poquito más alto para que captemos a través de Facebook Live, captemos su voz con más claridad. Ok, bueno, yo vengo de un matrimonio, ¿verdad?, en el que mi papá tomaba licor, desde que yo recuerdo, ¿verdad? Y mi papá tenía un problema de que él era violento, tanto verbal como físicamente. Así fue mi infancia. Y yo soy la mayor de todos mis hermanos. Somos 4, 2 mujeres primero, 2 varones después. Y mi papá, pues, en ese particular era de esos que le dicen tomadores pleitistas cuando tomaba. Sin embargo, a veces no estaba tomado y a veces habían sus palabritas. Eso creo que en mi corazón quedó marcado porque yo decía, nunca me va a suceder lo que mi mamá pasa, yo nunca lo voy a permitir. En mi corazón estaba de que yo iba a hacer lo contrario de mi mamá. Mi mamá era muy tonta, decía yo, sumisa, yo eso no quiero para mi vida. Y pasó a la etapa de que yo me crié mucho con mi abuela, porque mi abuela y mi mamá, viví mucho tiempo en la casa de mi abuelita hasta los 8 y después me fui a vivir a nuestra casa. Pero yo iba donde mi abuelita porque era como ese vínculo de identificación, y mi abuelita era la que ponía las riendas y me gustaba eso. Yo decía, yo quiero ser así como mi abuela, yo que ella manda, ella dirige, ella decide todo de la casa, y eso a mí me gustaba porque yo decía, es la que tiene el sartén por el mango. O sea que tenemos en tu casa, Aníbal, la presencia del alcohol en tu hogar, igual en el de Carmen María, en tu caso violencia, pero vos decís, a manera personal, también había una vergüenza acerca de mi papá. A veces esto me generaba pena con respecto a mis amigos. Y Carmen, vos decís que lo tuyo era más bien buscar la casa de tu abuelita, pues. Sí, era mi escape. Prácticamente cuando incluso mi papá llegaba tomado y llegaba a hacer algún escándalo en la noche, nosotros salíamos corriendo donde mi mamá y el refugio era donde mi abuela. ¿Y la adolescencia de ustedes cómo pasó, Aníbal? ¿Cómo fue la juventud de ustedes? Bueno, yo empecé... Sin decirle viejo, ¿verdad? Sí. Bueno, ya dijiste, somos abuelos jóvenes. La verdad que a los 13 años, 14 años, yo empecé a probar por primera vez la cerveza y el licor. Y pues sentí como desprecio al inicio, pero después sentí que era como una válvula también de escape, pues, porque yo fui un niño tímido hasta cierto punto, y con el alcohol empezó a salir ese Aníbal
alegre, ese Aníbal que chileaba, que era agradable ante la gente, pues, y desinhibido. Y empecé a tomar casi todos los fines de semana. Resultó que en alguna etapa de la vida mi papá dejó de beber por un tiempo, pero se le ocurrió la idea de montar un restaurante, que inicialmente fue un bar. Entonces él, con su problema de alcohol, empezó a vender alcohol en la casa. Y eso fue un punto que a mí me abrió mi mente y mi curiosidad de querer probar el alcohol, la cerveza, el licor, pues, y cada vez que yo tenía oportunidad, por ejemplo, un fin de semana, yo me levantaba en la noche y pues me tomaba una cerveza. De tal manera que mis amigos vieron que eso era una opción viable en una juventud donde no teníamos dinero, nadie trabajaba, y recuerdo pues que nos uníamos y nosotros, yo me robaba las medias de guaro de la casa, pues. ¿Qué edad era, no? 15, 16 años, estábamos En secundaria. en secundaria. En quinto año, pues ya nosotros en quinto año ya nosotros éramos tomadores. Yo ya tomaba cada vez que se podía. Y mi mamá, pues, me acuerdo que de las primeras veces que yo llegaba tomado, ella lloraba. Y yo nunca le dije que llegué tomado. Pues aquí, tu mamá tenía el sufrimiento de ver al marido y ahora estaba viendo al hijo. A su hijo. Y aquello que vos rechazabas de tu papá, lo estabas atrayendo a tu vida. Con la diferencia que yo decía que yo no iba a caer en las calles o en la casa como caía mi papá, porque mi papá a veces agarraba farras de meses tomando. Entonces yo sentía que el fin de semana tomaba viernes, sábado y el domingo ya estaba tranquilo, puedo tomar un día. Pero así llegué a la universidad. O sea, lo que pasa es que también en esto, Aníbal, como que, y amigos que nos miran desde su casa, hay que tener cuidado porque casi todos nos justificamos de esa manera. Pues, soy un tomador social, ocasional, pero todos los fines de semana bebemos. Y si vos ves que hay 52 fines de semana, pues 50. por lo menos estás bebiendo 100 días en el año. Sí. Si a 100 veces en el año te marca una tendencia, ¿no? Claro. Pero además de eso, este es el inicio es la introducción a un mundo tenebroso, siniestro, terrorífico realmente, el alcoholismo, que usted no sabe, usted sí sabe cómo comienza con un par de cervecitas, con unos amigos, pero nunca sabe cómo puede terminar. Y allí, atención a los padres, que a veces somos permisivos, digamos. Le doy gracias a Dios que en el caso de mis hijos pues no toman, ni mi hija menos, ¿verdad? No han tomado. A mí una vez creo que tomé un par de copas de vino una vez con mi suegro. Mi hijo jamás se ha tomado una cerveza ni nada de eso, Luis Enrique, ni menos Sofana, nunca. Le pido a Dios que así sigan, porque se lo ruego de verdad, porque eso es gravísimo. Vos venís también de este hogar donde el alcohol está presente. ¿A vos no te dio por tomar, Carmen? ¿Cómo no? Pero es que hubieron eventos que también marcaron mi niñez. Digamos, hubo un primo en el que intenta abusar de mí. Yo se lo cuento a mis padres, pero como era primo, como que queda así. Y eso en mí crea una inseguridad de, hey, estos deberían de protegerme, debería yo de haberme sentido acuerpada, que lo regañaron, que esto, pero no sentí eso. Y luego, mi mamá se va para Estados Unidos, cuando yo tenía 12 años. Porque ya no aguantaba el alcohol de mi papá, ella decide irse y en ese tiempo yo miré, digamos, una etapa fea de mi papá, porque vivimos donde mi abuelita y a mí, mi abuelita era de las viejitas, pues que me pegaba si mis hermanos no estaban listos para ir a la escuela. Entonces yo me vuelvo la madre de mis hermanos. Sin embargo, en vez de quedar traumada de niños, yo decido quererme casar, querer encontrar esa persona, como querer encontrar ese amor que yo decía que era, ¿verdad? Y a los 15 años encuentro una persona, y yo creo que es enamoramiento, pero no sabía que era tal vez querer escapar de mi casa. Ajá. Y yo, a ver, vos decís no quería, no sabía o no quería asumir esta realidad de querer escapar de la casa. así es. Este abuso de este pariente, ¿qué produjo en vos? Porque en algunos casos, algunas esposas quieren salir, algunas
señoritas quieren salir cuanto antes de su casa y se van con el primero que se lo ofrecen. Así es. Otras se vuelven desconfiadas, otras entran en etapas incluso clínicas de frigidez, pues, en términos sexuales. Otras más bien se vuelven promiscuas. ¿Qué pasó en tu caso? En mi caso era una inseguridad terrible porque al cabo del tiempo él regresa a mi casa. Él vivió, se fue a Estados Unidos y después regresa a mi casa. Ese abusador. Ese mismo primo. Entonces yo decía, y de ahí mi papá, si lo intentó, estaba chiquita, ahora que ya estoy más grande, que tengo más cuerpo, digamos, y yo dormía en la noche con una inseguridad tremenda. Pero aún así, en mí estaba, pero yo quiero ese amor, como, no sé, entró la curiosidad, las ganas de querer experimentar mi propia familia, ya no en mi núcleo familiar de mamá, papá, sino mi propia familia. Y cuando yo conozco a alguien, yo digo, no, yo me quiero casar. Y intento de escaparme de mi casa, pero probablemente ese sea el escape que yo en mi mente, porque era una inseguridad, una cosa que no quiero estar. Además, no quiero ser la mamá de mis hermanos. Porque cuando mi mamá regresa, siempre estaba yo cuidando a mis hermanos, mi mamá regresa con mi papá y tiene el último hijo, que es mi hermano Gerson, y yo lo cuidaba también. Entonces, de repente, como que esa responsabilidad de mamá no quería, pero yo quería tener mis propios hijos, mi propia familia. Y me casé a los 15 años. A los 15 años me caso, y obviamente sin conocer a la persona muy bien, porque mi papá era bien celoso, porque creo que era más celoso porque lo hacía con mi mamá y era celoso conmigo, no me dejaba tener amigos varones. Entonces yo no puedo conocer a esta persona demasiado, solo en ocasiones que nos mirábamos porque mi papá era amigo de su papá. Y entonces llegábamos a la casa, así él viene un día de Estados Unidos, yo lo conozco, pero ahí, entonces prácticamente las conversaciones eran en medio de otras niñas jugando o platicando, y así es nuestro conocernos. Cuando mi mamá se da cuenta y mi abuelita me hacen la persecución, ¿verdad? No me dejaban salir, me iba al colegio a traerme a la hora de salida. Entonces las oportunidades de conocernos realmente no la tenemos y buscamos la oportunidad de casarnos. Si ustedes se fijan, vamos ya acercándonos a la personalidad adulta, cómo se han ido forjando de la niñez, cómo se han ido dando todas estas circunstancias que vienen marcando el corazón de dos jóvenes que no se conocen, pero que Dios tiene dispuesto ese encuentro. No llegan como páginas en blanco, cada quien tiene una historia, una carga que está trayendo de su casa, una herencia espiritual que trae de su casa. Vamos a hacer una pequeña pausa para que vean cómo se desenvuelve este testimonio del doctor Aníbal López y la licenciada Carmen María Rivera. Quédese con nosotros que ya regresamos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí compartiendo con el doctor Aníbal López y la licenciada Carmen María Rivera. Miren de Estelí, como les compartía, hemos oído un poquito su niñez, cómo los efectos del alcohol en uno y otro matrimonio marcaron su vida. En el caso de Carmen también un abuso que la vuelve inestable e insegura. Ahora ya estamos con una mujercita de 15 años que está pensando en tener su propia familia y se une una relación con una persona a la que no conoce. Esto es importantísimo para los padres de familia que nos ven. Este programa es Constructores de Matrimonio, ese es su nombre, porque el matrimonio se construye, se va edificando día a día y se construye con pequeños detalles, se destruye con pequeños detalles, y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que nuestros hijos tienen una relación, qué es lo que están pensando, qué están planeando, no sabemos nada y los ignoramos y vemos a dos chavalos de 15 años y pensamos que están hablando de clase y ellos están buscando cómo casarse y ni siquiera se conocen porque no conocen tampoco o no conocemos el corazón de nuestros hijos. Y ella lo que quiere es escapar de su casa para hacer una relación por otro lado. Nos quedamos acá, Carmen. ¿Vos te casaste con esta persona? Sí. ¿Y cómo se desenvuelve tu relación? Pues la verdad es que, como le digo, no lo conocía y él es exactamente como no quería. Violento, tomaba y era infiel. Y yo dije, esto no lo quiero para mi vida. Y para variar, pues yo planifico mal y quedo embarazada por segunda vez, porque la primera vez la buscamos para podernos casar, porque yo era chavala, y la segunda vez yo quedo embarazada ya casi, como dice uno, por accidente. Lloré porque era mi motivo para regresar con una persona que yo ya no quería estar. Ni modo, regresé, pero con el tiempo pues ya sabía que no iba a durar mucho, y en efecto yo así
me separé, yo dije voy a criarla sola, estaban chiquitas, ellas tenían 5 y 3 añitos. ¿Y qué tenías vos? Yo tenía 17, 18 años. ¿Ya ibas a entrar a la universidad? Yo entré a la universidad embarazada de la segunda. Ah, 17 años ya embarazada, a los 18. Y en tu caso, Aníbal, tu adolescencia. Sí, bueno, nada, pues yo siempre anhelé ser médico y pues mi mamá, dentro de todo su sufrimiento y sus limitaciones con el alcoholismo de mi papá, que yo decía que yo miraba a mi papá como alguien responsable, pero un alcohólico no es responsable. Me fui a la universidad, pero en el primer año yo tuve una relación con una persona también y pues la embaracé. Esta muchacha era menor que yo tenía 17, ella tenía 16, 15 años más o menos, 16 años, perdón. Y pues de esa relación pues nació mi hijo Yasser, a quien le mando un saludo y que en el nombre de Jesús pues va para este encuentro. Va para el encuentro. Ya va para el encuentro el 14, 15, 16. Es el que me hizo abuelo también. Y pues contento en esa parte, entonces ya yo llego a la universidad también con un hijo. En la universidad pues voy con el objetivo de culminar mis estudios. No me doy cuenta cómo el alcoholismo se va metiendo en mi vida, porque cada vez que yo venía de la universidad, yo venía a tomar, todos los fines de semana. Porque resultó que en la universidad yo conocí a una persona que fue novia mía y a ella no le gustaba que fumara ni que tomara. Entonces yo no hacía nada de eso en León. Y cada vez que venía de León para Estelí, entonces yo decía, aquí sí es mi oportunidad de hacerlo. Y así se transcurrió mi universidad por 4 o 5 años con ese patrón. Finalizando la universidad, yo termino esta relación con estas personas y me encuentro a Carmen María. Ya Carmen María yo sabía pues que ya estaba divorciada, que había tenido 2 hijos, 2 niñas. Ella me gustaba a mí desde la preadolescencia porque estudiamos juntos. Entonces me gustaba y yo recuerdo que yo le di el chance a un amigo mío y que también era enamorado de ella. Y le dije, bueno, te cedo el pase para que la enamores vos. Pero siempre me había llamado mucho la atención, su cara era bien alegre, pues. Y cuando la conozco en la universidad, pues yo vengo de un despecho, vengo de una relación larga que se había fracturado, se había terminado y me encuentro a Carmen María. Me la encuentro en un lugar público, pues, no como una discoteca. Estaba con su cerveza, yo andaba tomando y me uní pues al grupo y pues yo dije, bueno, vamos a pasar contento este momento. Y empecé a enamorarla. Así la conocí a Carmen María, ya divorciada, con 2 hijas y en un lugar donde andaba tomando cerveza. Entonces yo dije, ve, aquella no me dejaba tomar. Yo veo que Carmen María toma, tiene 2 hijas. Hombre, voy a enamorarla. Esto va a ser pasajero porque yo, habiendo tantas mujeres solteras, yo no quiero asumir un compromiso de una mujer que viene con 2 hijos. Pues. Y así empezó la relación con mi esposa. Yo digo, la conozco en León. En León pues son 3, 4 meses los que nos faltaba para terminar la universidad. Terminando la universidad, pues yo me voy para mi casa. Pero se me olvidó el detalle, y siempre lo comento, que mi esposa era de Estelí. ¿Y vos también? Y yo también. Entonces, yo ya me había, sentimentalmente, ya me había pegado con Carmen, pues, por sus atenciones, por su delicadeza. Y regresando a Estelí, yo lo que quiero es separarme de ella. Pero, pues, había un sentimiento hacia ella que no me permitía dejarla. O sea, ¿amor? perdón, el jueguito de la cerveza que comenzó siendo un niño de 14, 15 años tiene unas consecuencias aún mayores, entiendo, porque eso no paró allá, y quisiste intentar en la universidad y luego decías, terminaba la universidad, pero los fines de semana regresaba y seguía en la misma situación. Sí. Quiero entender, Carmen María, cómo, ¿verdad? Para que nos expliques un poquito acá a la teleaudiencia, que decía Aníbal, bueno, Carmen es alegre, Carmen se toma sus tragos, me encanta porque ella está ahí en ese medio y me empiezo a identificar con ella, porque Carmen María es alegre, se toma su traguito, como una persona que rechaza el alcohol en su casa, que no quiere repetir los patrones de su papá, se encuentra con una persona que no quiere que sea igual, se encuentra con un esposo, ¿verdad? Que por no conocerlo, no dedicar un tiempo, también tuviste consecuencias bien delicadas.
y te encuentras con una persona que consume alcohol, ¿verdad? Y te casas con él, te empezás a enamorar, a tener relación con él. Bueno, porque dentro de todas mis frustraciones, yo no me doy cuenta que yo también estoy entrando al alcohol. Cuando yo entro a la universidad voy más que desbaratada sentimentalmente, pero yo digo, no, eso no tiene por qué impedir mi vida. Y en León puedo vivir lo que yo no viví de mi adolescencia. Yo no puedo contar historias de que me escapaba de la casa porque yo estaba creando hijos. Entonces mi universidad es la oportunidad de vivir la vida que yo no podía vivir. Solté las alas, exactamente. Entonces yo salía. Pero el patrón de toda la universidad, para todos los papás, es licor, cerveza y promiscuidad. Yo no intento mucho, pero sin embargo sí pasó. Porque de repente te enamorabas de alguien y cuando te diste cuenta, solo fue por un rato. Entonces yo buscaba verdaderamente el amor, pero no sabía qué era, cómo lo encontrar. Cuando yo me encuentro a mi esposo, él me encuentra siempre. Nunca dentro de mi alcoholismo, digamos, porque sí era un alcoholismo, trataba de no caer, decía yo, de que no me vieran tan tomada, porque me daba vergüenza que me vieran tirada en una mesa, como algunas de mis amigas tal vez le había pasado, que se les miraba la cara. No, pero sí tomaba. Y me decían, esta aguanta, y yo decía, no, yo voy a aguantar porque esa situación no la voy a ver. Entonces él me encuentra en una situación de alegre, yo bailaba, me encantaba bailar para que se me bajara el licor, y incluso no tenía el hábito de fumar, pero mis amigas fumaban y de repente yo sentía amarga la respiración de tanto fumar. Entonces si yo fumaba, se me quitaba eso y hasta empecé a fumar. María, ¿qué pasaba con los hijos? Mis hijos estaban con la abuelita, ¿verdad? En Estelí. Entonces yo en León era soltera. Es que esto es importante porque cuando a las personas les hablamos de las herencias espirituales, son extremadamente reticentes, se resisten, son escépticos, no creen que hay patrones espirituales. Venimos de un lugar donde hay alcohol y entonces ellos creen que solo es la influencia psicológica. Es cierto, yo no voy a negar porque es una realidad. La forma de enseñar principalmente es con el ejemplo. Pero la palabra de Dios dice, enseña al niño mis caminos. O sea, yo tengo que enseñar con la palabra de Dios. Y cuando no lo hacemos, cuando lo que estamos dando es un ejemplo de alcoholismo, de adicciones, de violencia, este patrón que ustedes acaban de escuchar, ustedes se encuentran a un Aníbal diciendo yo no voy a hacer esto, a una Carmen diciendo yo no voy a hacer esto, pero acaban de hacerlo y mejorarlo incluso. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso de tu mamá, Dora María, tiene hijos de un solo marido y un solo matrimonio y no hay divorcio. No hay divorcio. En el caso de tu papá y tu mamá también no hay divorcio. Pues yo voy aquí a aprovechar y enviarle un saludo a tu familia, un saludo también a Dora María, prima hermana mía, ¿verdad? Hija de mi tía Carmenta, que es tu abuela. Somos hijos de dos hermanos con Dora María y nos vimos muy de cerca. Yo la quiero mucho a la Dorita. Y uno conoce la familia, no conoce las raíces. Pero bueno, esos matrimonios se mantuvieron. No hay hijos de otros hombres, no hay hijos de otras mujeres. El caso de ustedes salieron una copia desmejorada, aumentada y desperfeccionada, ¿verdad? Sí. Pero es que esta no solo es un problema de orden sociológico, es también espiritual, porque ahora vos estás repitiendo un patrón, a vos te ayudó a criar mi tía Carmenza, ¿verdad? Así la es. Abuela, ahora es la Dora la que está con tus niños, se queda con la abuela o con los abuelos paternos. Vos ves un patrón, una repetición, y en esto hay que tener mucho cuidado. Fíjense ustedes, queridos amigos, que están ahí en sus casas, escuchando y viendo este programa, y vean lo que decía Carmen. El patrón en la universidad es, voy a soltar la sala. Hay que tener cuidado, hay que hablar con las muchachas, hay que hablar con los muchachos, porque ahí se encuentran con adicciones terribles y ahora con drogas potentísimas que los pueden hacer adictos en cuestiones de día. Tengan cuidado, por favor. Aníbal, vos decís, me encuentro con alguien alegre que me gusta, pero con la que no quiero tener ninguna responsabilidad. Cuando comenzás a llegar, quiero que vayamos ya entrando a esta parte. ¿Cómo es entonces que ustedes se casan? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo primero que yo estaba enamorado de Carmen realmente. Y mi esposa es farmacéutica, yo médico, entonces tuvimos un noviazgo como de 2 años, donde yo me fui a Jalapa, después me fui a Quilalí a hacer el servicio social, y estando en Quilalí se da una oportunidad de formar una clínica en sociedad con otros colegas. Pero la clínica, pues iba a ser una clínica
con todo, pues, y necesitábamos una regente. Una regente de farmacia. Y pues la opción primera era que Carmen María regentara esa farmacia. Pero Carmen fue bien clara, pues, y me dijo, mira, yo de concubina no voy para allá. Si yo me voy con vos, entonces, pues, decidite. O sea que me dijo, me voy de esposa y regente. Y regente. Se iba con dos. Sí. Entonces, Espérame, que parece que nos estamos riendo. Sí. Pero esto ya parece como un acuerdo de negocio. realmente que así fue, pues. A ver, repetímelo, espérame. Realmente yo me casé por un negocio. Yo me casé porque Carmen iba a ser la regente de esa farmacia. Pero siempre en mi corazón había esa situación de que yo no quería asumir la responsabilidad de dos hijas que estaban pequeñitas y que desde que me encontraron me dijeron papá. Y que Carmen María le dijo, no le digas papá, me lo vas a espantar. Pero a mí me gustaba porque yo ya era médico y tenía un anhelo en mi corazón de la pediatría. Yo soy pediatra y soy cardiólogo pediatra. Siempre pues tuve afinidad por los niños. Y pues, hombre, dije yo, Carmen María es una mujer trabajadora, echada para adelante, y pues nos va a ayudar con la farmacia, y vamos a ver qué hacemos. Y así me casé. Cuando yo me caso, yo en mi corazón se alberga un sentimiento de que Carmen debe estar agradecida conmigo, porque yo no solo me estoy casando con ella, sino que estoy asumiendo la responsabilidad de las niñas. Y con esa en mi corazón, yo empiezo a hacer de mi vida casado soltero. Y entonces empiezo a tener una vida, pues, donde no la respeté desde el inicio. Yo me casé con ella, hicimos una actividad sencilla, pero yo ya estaba también pensando con mis amigos dónde íbamos a ir a bacanalear el próximo fin de semana, sin ella. Ok, vos, Carmen, ¿estás clara de esta situación? Bueno, yo estaba confundida porque yo estaba enamorada de él, pero no sabía lo que él pensaba de mí. Ajá. Sino que yo me cautivo porque mis hijas le dicen papá. Ajá. Entonces yo dije, este es un padre excelente o la persona que mis hijas necesitan como padre. Porque él, cuando ellas les dicen papá, me dicen, no, tranquila, déjala que me digan como quieran. Entonces eso me conmovió a mí. A ver, espérame, es que esto es lo que quiero que hable un poquito despacio. Tomámonos 2 minutos. Vos no sabés lo que piensa Aníbal. Sí. Fíjese que importantísimo este dato. ¿Cómo decís, Aura Rosa? Ocultar los sentimientos en el matrimonio es un juego peligroso. Nosotros lo enseñamos, ocultar los sentimientos, ocultar los pensamientos en el matrimonio, en la relación, es un juego peligrosísimo. No intentes jugar eso porque va a salir con graves consecuencias, con perjudiciales consecuencias. Ella no sabe lo que está pensando el esposo. El esposo no tiene ni idea de la ilusión que tiene la esposa. Pero aquí hay dos niñas, ¿verdad?, a las que le mandamos saludos y que Dios las bendiga porque ya están encauzando sus pasos, ¿verdad? Sí. Ambas. Vos te encontrás con Cristel y Stephanie, ¿verdad? Le mandamos un saludo. Y vos ves a 2 niñas buscando un papá. Así es. Protección. Y eso es lo que te conmovió. Es que cuando ellas le dicen, mamá, ¿es tu novio? Sí. Entonces es mi papá, porque si vos sos mi mamá y él es tu novio, es mi papá. Y yo me asusto y él le dice, no, díganme como quieran. Y me cautiva también cuando en diciembre él les llevó un regalo. Y para ella fue un regalo de un hombre diferente. Entonces mi papá viene y la familia de él se queda asustada. Y le dice, ¿y es que te dicen papá? Y teníamos apenas 2 meses de jalar. Entonces él le dice, sí, pero déjela, mamá, le dice, no me molesta. Entonces para mí es un hombre tierno, dulce. Yo me derritió eso para mí, porque su papá se divorció de mí y se divorció de ella. O sea, se separó de mí porque al principio no nos habíamos divorciado, pero él se separó y él se olvidó completamente de sus hijas también. Entonces, para mí era algo que eso me atrapó. Mi corazón dijo, este es el hombre perfecto, aunque no sabía nada más. Sí. Es que este es parte del sufrimiento que ignoramos de los niños divorciados. Sí. Siempre están buscando a un papá. Cuidado usted que está ahí, que nos está viendo, y Dios le está hablando hoy a través de Carmen María y de las hijas de Carmen María que andan buscando un papá, que andaban buscando un papá.
¿Cuántos tienen la oportunidad? De evitar, sí, de enmendar, sí. De enmendar, porque estás jugando con los sentimientos de una criatura. Sí. Que tenés la oportunidad de ser personas buenas de ella. Claro. Cuando lo nutrís de amor, cuando lo nutrís de afecto. Ahora, yo quisiera preguntarte, Aníbal, porque esto es una enseñanza para nosotros y para los televidentes. ¿Fue así realmente la nutrición del amor? Porque no solamente la proveeduría económica, pues, Sí. porque dice Carmen María, me cautivó el detalle, ese hombre que me presentó esta cara, ¿me entendés? De los detalles, le llevó regalo a mis hijas, aún siguió llenando mi corazón. Y vos ves con qué emoción y entusiasmo se recuerda de aquel momento en que la cautivaste, ¿me entendés? Ahora, nosotros las mujeres efectivamente somos emocionales, ¿verdad? Y estas cosas nutren nuestro corazón. ¿Fue así realmente el desarrollo de ¿Cómo fue el desarrollo del matrimonio? No, pues hoy que ya tengo más conciencia espiritual, pues realmente yo me comporté muy mal, muy mal. Y yo aprovecho y le pido perdón a las niñas, a Stephanie, a Cristel y a Yasser también, porque estos hijos sufrieron mucho. El estrago de un hombre egoísta, de un hombre que lo que quería fue aprovecharse de una situación realmente. Y pues yo he tenido la oportunidad de pedirles perdón, pero hoy les reitero también ese perdón. Porque en mi egoísmo yo seguí tomando, yo seguí adulterando, y Carmen María pues era prácticamente la que nutría emocionalmente y económicamente, porque yo todo lo que ganaba prácticamente era para mí, para mi diversión. Entonces yo daba tal vez 40-50% de lo que ganaba, pues no lo daba todo y el resto era para mí. Entonces vuelvo y repito, yo sentía que Carmen debía estar aguantándome ahí, en otras palabras, porque sí hubieron momentos tiernos, hubieron momentos bien lindos que todavía las niñas las recuerdan, pues fue el primer año que nosotros tuvimos. El primer año que nosotros tuvimos, ese año fue un año bien especial porque yo me desbordé en amor con ella, pero tuvimos un patrón de que estas niñas siempre andaban buscando un papá, entonces le decían papá a quien se le pusiera prácticamente al frente o le diera una muestra de amor. Entonces eran varios papás. Y esa vez que estuvimos en Quilalí, era yo el único papá. Y entonces cuando estábamos en Estelí, que mi papá Emilio, que mi papá Arnulfo, que mi papá Mecha, que mi papá no sé quién, y yo sentía que yo no podía entrar en ese mundo de las niñas, porque los abuelos no lo permitían. Era mi percepción, no sé si realmente fue así. Pero yo rechacé después de un año ese afecto, porque después de un año, Luis Enrique, nosotros decidimos tener a nuestra hija, que es Andrea. Cuando Andrea nace, entonces ese amor que yo expresaba a las niñas se desborda por Andrea Michel. Ahora, Carmen, el matrimonio, dice Aníbal, empieza a manifestarse el adulterio, continúa el alcoholismo. ¿Qué pasa en vos? Cuando yo veo a mis hijas, yo inmediatamente yo le digo a Aníbal que qué pasaba, porque yo no me había casado con muchas ilusiones, esta vez diferente. Yo decía, ya uno adulto es diferente que uno chavalo. Y yo miraba a mis hijas esa necesidad. Y yo no quería volver a quitarles ese papá. Y cuando nace Andrea, yo le dije, ¿por qué me hiciste esto? Porque prácticamente fue, ahí nomasito, Aníbal había sido como una persona bien discreta, tal vez los primeros años. Pero cuando nace Andrea, a los 3 meses, él me dice, mira, realmente no sé lo que siento por vos. Y está naciendo la niña, que debería de ser una ilusión grande, me dice, realmente no sé lo que siento por vos. Entonces yo le digo, ¿por qué me hiciste esto? No hubiese tenido otro hijo, le digo, porque ya tengo 2 que sufren por un papá. Y volverme a divorciar y con otro hijo, le digo, ¿por qué lo hiciste? Entonces él solo me dijo que estaba confundido, que probablemente era la distancia, porque nosotros teníamos un patrón de que como él era médico, siempre estaba fuera en otro lugar. ¿Y cómo era la relación, la comunicación con ustedes? ¿Cómo abordaban los conflictos? Pues los abordaban así como están ahorita, platicando, ¿por qué me hiciste esto?
nosotros resolvíamos nuestros conflictos en la cama. Así era la resolución del conflicto. Nunca hablábamos, tratábamos de que todo lo resolvíamos a través de una relación sexual. Y ahí dejemos... Se calmaba todo. Dejemos lo que ocurrió. Pero se iba acumulando el problema. Claro. Pero no lo hablábamos. Entonces yo me refugiaba en el alcohol. Ella empezó con todo esto, empezó a manifestar toda la violencia que ella venía cargando de su familia. Entonces empezó las ofensas verbales, empezaron un montón de palabras soeces, pues, y llegamos a la violencia. Entonces empezó. En mi casa yo no vi realmente ese patrón tan marcado. Sí vi en algunas ocasiones pelear con mi papá y mi mamá en alcoholismo, pero no era un patrón. Entonces yo no era violento al inicio. Mi esposa era violenta. Y bueno, ahí me daba con lo que podía. Entonces yo empecé a aguantar, hasta que empecé un momento que le dije, calmate. Y respondía, pues, respondía con empujo, respondía con qué sé yo, una vez le di así con el pie, quítate, hasta que llegó... A ver, le di con el pie, dicho en espacio, así se puede, suena bonito. La pateé. Así, exacto. La pateé, y en una ocasión recuerdo que llegó tanto este patrón, de que una vez casi le fracturó el tabique nasal, porque le di con el codo. A ver, estamos hablando ya de niveles de violencia donde parece que se está mostrando el resentimiento, el rencor y todo esto que se ha acumulado, Carmen. Exactamente, porque yo al inicio quería hablar, pero Aníbal es un poco más, no, ahorita no, y más que vivía en otra ciudad, ¿verdad? Por el trabajo, porque él es médico en otra ciudad, luego se vino a Managua a estudiar pediatría, yo quedé en Estelí con las niñas, entonces nuestra conversación se había vuelto solo, ¿cómo están las niñas? Bien, por teléfono, y no habían celulares en ese tiempo, hasta de mucho después, entonces, bien, ¿cómo están? Bien, ¿qué le falta? Nada, así, informativa. Entonces, cuando yo quería hablar de algo sentimental, mira, yo siento, no, yo no hablemos de eso, no, estás tranquila, entonces calmaba. Pero cuando yo quería tal vez hablar, que yo miraba que alguna manifestación de algo que estaba pasando, porque las mujeres decimos, intuimos ese sexto sentido, ya él me rechazaba. Entonces empecé primero con empujones, ya después con golpes, y yo decía, a mí no me va a ver la cara de tonta, no me van a lastimar, y empezó a salir esa Carmen que tenía adentro reprimida con todo ese odio, y yo empecé a tener un odio por dentro que yo no lo conocía tanto hacia el sexo masculino. Lo que habías dicho en lo que yo no quiero ser como mi mamá. Yo decía, los hombres no sirven para nada. Primeramente mi papá, ¿verdad? Yo vi eso y maltrató a mi mamá. Luego el abuso. Después miré a mi primer esposo, me pegaba por cualquier cosa, era infiel, entonces, y después se separa de mí y me abandona a mis hijas. Esto no sirven para nada. Y ahora vengo con este hombre que me pinta una persona y de repente es otra. Ok, imagínense el nivel de daño. Sí. Ahora entramos a esta última parte. Tenemos más o menos 15 minutos para que abordemos esto. Así llegan ustedes al encuentro. Y aquí, resumiendo, ya aquí hay infidelidad, Aníbal, aquí hay violencia, alcoholismo, engaño, menosprecio. Sí. Este es un matrimonio en ruina. Aunque vos decís, yo estoy golpeando, en una oportunidad casi le fracturo el tabique nasal. Es decir, son violencias de niveles delictivos. O sea, violencia grave. Esto se acentúa cuando él viene de Venezuela de estudiar una carrera para cardiología pediátrica, y él manifiesta descaradamente que él no está enamorado de mí. Y me dice que él no está enamorado de mí. Pero aparte de eso, él me rechaza sexualmente, ¿verdad? Que es una de las partes más duras para una mujer. En una ocasión que él había venido en un diciembre, él me dice que yo era bonita de la cintura para arriba, pero la cintura para abajo son las mujeres venezolanas las buenísimas. O sea, te dice descaradamente, yo estoy adulterando. Entonces empieza en mí un odio que yo dije, me voy a vengar y vas a sentir lo que yo estoy sintiendo hoy. Y yo lo dije, pero nunca creí que mis palabras un día se iban a hacer verdad, porque yo lo dije, yo te lo juro, dije así, con odio visceral, que te vas a arrepentir de todo lo que me has hecho. Así. Y así se da el adulterio. Y así se da el adulterio. Ok, entremos, llegan al encuentro, Aníbal. Okay. ¿Qué pasa en el encuentro? Bueno, yo también quería remarcar que en mi niñez, mi mamá y mi papá, pues, en algún momento declararon cierto ateísmo, pues, agnósticos tal vez. Nunca me hablaron a mí de Cristo. Sí, mi abuelita, quien bendigo, pues siempre estuvo pendiente de que uno
recibiera esa palabra. Entonces yo llego al encuentro y pues éramos una pareja de enmascarados, porque con todo esto que nosotros estábamos viviendo, nos encontraban en la calle y estábamos agarrados de la mano. Y éramos la pareja casi que perfecta, en el sentido de que mira qué bonito Aníbal con 2 niñas, Carmen María, que se sacó la lotería con Aníbal, y entonces yo era pues el super esposo, el super papá, pero eso no era verdad. Entonces recuerdo que nos encontramos con ustedes en galería, pues, Sí. y nos saludamos y nosotros andábamos agarrados de la mano, ¿verdad? Y fue cuando ustedes nos invitaron a ese encuentro, y pues llegamos al encuentro con muchas expectativas, pero a mí me había dado una arritmia cardíaca por una intoxicación alcohólica. Y entonces yo llegué y dije, voy a ir a ese encuentro, pero para pedirle al Señor que sane esta arritmia, no que sane mi matrimonio, porque yo... Y no que sane tu corazón espiritual, sino el físico. El físico. Sí, para seguirla. Correcto. Y entonces yo llegué así. Yo dije, con Carmen María no quiero nada, yo ya venía trabajando el corazón de mi hija de 11 años, que yo me tenía que separar de Carmen. Y no solo teníamos ya la niña de 11, cuando yo me voy a estudiar la especialidad, Carmen María se quedó con embarazada. De Camila. De Camila. Y mi esposa pues se quedó con 4 hijos. Y yo, Carmen María aquí con 4 hijos, yo no mandaba ninguna plata de allá de Venezuela, aun cuando podía, porque tenía las posibilidades. Yo agarraba todo eso para mi diversión. Y en esos 3 años yo me enamoré de una venezolana, pues fue cuando le dije a mi esposa todo eso, un diciembre, que yo preferí serle fiel a aquella muchacha, A la querida, la amante. La querida, la amante, que a mi esposa. Y eso pues la lastimó y fue lo que la llevó a esto. Pues entonces llegamos al encuentro, y estando en el encuentro, pues solo me acuerdo que te pregunté que para qué eran unos Kleenex que estaban ahí en las mesitas. Uh-huh. Y después pedí otra caja de Kleenex, pues, porque cada testimonio que yo veía ahí, yo sentía que tenía un poquito de todo. Y a través del testimonio, Dios fue hablándome. Dios me fue hablando. Por eso hoy estamos contentos, porque yo creo que a través de este testimonio Dios les va a hablar también. De que un matrimonio que estaba totalmente destruido, desbaratado, con tanta violencia, con tanto desprecio, pues hoy estamos en otro nivel, gracias a Dios. Estando en el encuentro, pues yo llegué, y después de un par de charlas que dieron, yo te pregunté, Luis Enrique, yo quiero sacar toda esta basura que anda en mi corazón, sí, porque parte de los adulterios Carmen lo sospechaba. Yo era de los que, si veía sentado con una mujer aquí, yo lo negaba, al punto de decirle, vos estás loca, pues no es así. Y ese día pues yo dije, bueno, quiero abrir mi corazón para sacar toda la basura que hay. Pero estando ahí, pues mi esposa puede compartir esa parte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Carmen? yo con el odio que siento por Aníbal y todo lo que pasa, yo me enfoqué en el trabajo. Porque mi papá decía una frase que creo que la había adoptado en mi mente y no lo sabía, que decía, Dios, el dinero no es Dios, pero se le parece mucho. Entonces yo decía que mis hijas perezcan de muchas cosas menos de cuestiones materiales, y me enfoqué en trabajar, y ahí descargaba, digamos, el estrés de estar pensando en otro marido, en otras cosas, ¿no? Sí cometo el adulterio, pero cuando yo dije por venganza, y en cuanto, bueno, es que no sé si yo creo que fue al segundo, sentí un asco, una repulsión por mí, que tuve todavía más odio por Aníbal. Porque yo dije, a lo que me llevaste por tu culpa, y lo culpé todavía más. Entonces, cuando él viene, las cosas no se le tornan más fáciles, se le tornan más difíciles. Pero yo me enfoco en mi esposo, que yo me olvido de estar pendiente de mis hijas. Y cuál es mi susto cuando de repente Cristel, que es la mayor, se empieza a poner rebelde y eso, y me decía, Stephanie, mami, es que usted no la mira, es que está rebelde. Y como yo decía, es rebeldía de la adolescencia, tenía un novio, le permitimos el novio, y de repente que se quiso ir a vivir con el novio. Entonces yo creía que era dura en mi forma de ser, a mí no me anduvieron con tanta cosa, porque se vaya, la dejé que se fuera. Pero el tiempo después Stephanie me dijo, mamá, ando algo más. Y me di cuenta, para mi dolor, que andaba fumando marihuana
con el novio, y entonces obviamente estaba en su charco. Cuando yo llego al encuentro, yo no llego por un matrimonio. Yo llego porque yo decía, yo quiero, Señor, buscarte para que me ayudes con mi familia. Ahora Rosa me había invitado varias veces al encuentro, pero yo decía, es que no, Aníbal no era mi problema. Como que yo decía, este es un descarte. Yo lo puedo deshacer porque mi marido hoy es, mañana no es, pero mis hijas son toda mi vida. Y yo busqué ayuda y me mandaron en una iglesia a un grupo de autoayuda que se llamaba codependencia y toda la cosa. Yo andaba buscando realmente de Dios, yo lo necesitaba, pero no así. Entonces cuando yo entré al encuentro, yo iba enmascaradísima, ¿verdad? Yo decía que yo estaba bien, que yo estaba perfecta, porque mi secreto no lo sabía nadie. Porque yo fui, como dicen, un segundo y para mí era una vergüenza, algo que andaba. Sin embargo, en el encuentro encontré una palabra que a mí me confrontó. No fueron los testimonios, sino Proverbios 28:13. Cuando leen ese proverbio que dice que el que oculta sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta encuentra misericordia. Yo la quería para mis hijas. Y yo dije, ay Señor, pero ¿cómo le digo esto? Y más era mi vergüenza. ¿Cómo le digo? Si de todas maneras ni quise y era por venganza y lo que sea. Sin embargo, dije, ni modo. Lo voy a decir porque yo creo, Señor, en usted. Quiero su misericordia. Y así lo hice. Así fue pasó, como ¿le confesás? cuando piden, yo dije, ¿qué le digo? Y tuve temor al inicio. Pero después yo dije, lo voy a confesar y lo confesé. Pero bueno. ¿Qué les pasó, digo, Aníbal, cuando recibiste esta información? Bueno, Tenemos más o menos como 6, 7 minutos. Yo quisiera que se concentraran en este momentito, Aníbal, te confiesan esto, ¿qué pasa en tu corazón? ¿Y qué decisiones tomás para estar a donde están? bueno, lo primero fue algo durísimo. Yo nunca imaginé que mi esposa podía llegar a ese punto. Hoy entiendo que yo fui el que la llevé a ese punto, de alguna manera, sin quitar pues la decisión que ella tomó, pues que fue equivocada. Pero sí, era un dolor, Luis Enrique, que yo nunca había sentido. Solo recordé todas las infidelidades que yo le había hecho a mi esposa y las que se había dado cuenta el dolor que ella sentía. Pero en ese momento yo lo que sentí fue rabia, sentí odio, porque mi familia, pues a Carmen María siempre la ha tenido como una persona muy, muy íntegra en todo, trabajadora e íntegra. Yo decía, lo primero que albergó mi corazón, yo me voy a vengar. Pero me voy a vengar quitándote esa máscara de que sos una buena persona y le voy a decir a todos los que te conocen lo que vos hiciste. Y eso fue lo que sentí en el corazón. Lloré. Recordá que tuvimos que mandarte a traer porque yo ya no pude salir de la habitación. El dolor era tan intenso que pues te puedo decir que me succionaron el corazón y sentí un vacío. Era un dolor indescriptible que hoy entiendo que ese es el dolor que mi esposa vivió. Pero estando ahí en el encuentro, yo me acuerdo que ustedes me dijeron, tenés que perdonar. Perdonar es una decisión. Perdonar es una decisión. Y a mí se me quedó, perdonar es una decisión. Y vos solo no vas a poder. Y entonces yo sabía que no podía, me tuvieron que seguir varios servidores, me daban palabras, pero yo no escuchaba nada, solo se me quedó esa palabra, que perdonar era una decisión, que solo no podía y que con Jesús iba a poder. Pero yo no quise en ese momento, yo no quise y en una de la situación que nos encontramos, vos me dijiste, Aníbal, repetí estas palabras. Yo hoy en el nombre de Jesús perdono a mi esposa, te dije. Y no lo creí, lo dije porque era tanta insistencia, pero del encuentro me acuerdo que toditas las parejas salieron contentas, agarrados de la mano. Mi esposa salió por un lado y yo salí por otro, porque a pesar de que yo dije esas palabras, yo tenía todavía en mi corazón el hecho que yo me tenía que vengar de ella. Pero después ustedes estuvieron pendientes, todo el equipo estuvo pendiente, sé que estuvieron orando por mí. Y 24 horas después que yo llegué a mi casa,
Pues ese día logré perdonar a mi esposa. La perdoné en el nombre de Jesús como una decisión. Aunque no sentía en ese momento, lo hice como una decisión. Le pedí perdón genuinamente a ella, a mis hijos. Y a partir de ahí, mi vida cambió completamente. Completamente, porque Dios empezó a sanar mi corazón. Y ese corazón que yo pedía que sanara de esa arritmia, realmente que me cambió ese corazón duro que yo tenía, ese corazón de piedra. Cuando me hablas de los cambios, Aníbal, ¿me los podés enumerar? Aparte, digamos, que te sanó de la arritmia, ¿verdad? Sí. Cardiólogo y Dios te sanó de una arritmia. Para los médicos que creen que Dios no hace milagros, ¿verdad? Te sanó de la arritmia. ¿Qué más? El alcoholismo se fue de mi vida. Se fue el alcoholismo de tu vida. Sí. Se fue el adulterio. Se fue el adulterio. Ya hoy Nunca más volviste a adulterar. No. Es más, incluso eso teníamos hablando con mi esposa, que a veces he tenido sueños con otras mujeres y Dios me ha dado la libertad, porque es Dios el que me la da, y mi esposa también la confianza para yo contarle hasta los sueños que he adulterado. Ahora hay transparencia y esa comunicación. Entonces también las mentiras se fueron y se vino la integridad y la verdad. Yo hablo con mi esposa en verdad. Fue difícil al inicio porque tenía temor de confesarle cada vez más adulterio, porque sabía el dolor que ocasionaba la confesión de un adulterio. Se fue de nuestras vidas los golpes, ya nunca más pues pasó eso, y ahora pues vino a nuestras vidas el perdón y el arrepentimiento, porque ya a nuestros hijos le hemos pedido reiteradas veces el perdón, que nos perdonen. Una vez mi hija me dijo: Cristel, ¿y por qué nos pide tanto perdón? ¿Por qué nos pide tanto perdón? Y pues es por todo el daño, hijita, que nosotros hemos hecho en su vida. Porque aparte de Cristel, que entró en el mundo de las drogas, mi hijo, Yasser, también entró a ese mundo. A los 12, 13 años empezó, me lo confesó. Y Stephanie salió embarazada a los 15 años. Es decir, esos 3 hijos, embarazo precoz y 2 en un mundo de adicciones. De adicción. Vimos pues el daño que hizo en nuestras vidas el hecho de estar alejados de Dios. El diablo pues siempre lo hemos sabido, detesta a la familia y a nosotros nos quería aniquilar completamente. Ahora, ese es el mensaje final. Satanás odia a la familia, pero Dios la defiende. Jesucristo dio su vida por nosotros y la victoria cuando se toma de la mano de Jesucristo está asegurada porque Él ya la aseguró en la cruz del Calvario. Una palabra final, tenemos ahí un minuto. Carmen, ¿qué le dirías vos a las mujeres que están pasando una situación difícil? Que crean en el Señor, que Él restaura todo, que las que puedan decir, pero ¿por qué si no me ama? Como un día yo lo dije. Me fue difícil entender porque para mí el amor era lo que la gente te vende, las novelas te venden, pero no, realmente ahora tenemos un matrimonio diferente. Yo sé, estoy segura que mi esposo me ama. Tenemos dificultades, problemas, porque él piensa de una manera y yo de otra. Pero estamos contentos. Y lo hemos visto ese en medio de problemas fuertes. Y nosotros tuvimos una bendición también, tenemos un niño varón que no tenía, y entendí yo, para mí, que no podía tener un hijo varón cuando yo odiaba al sexo masculino, ¿verdad? Pero también mi esposo no podía tener una bendición cuando él también estaba haciendo las cosas incorrectas. Nosotros vivimos una vida diferente ahora, hemos creído en el Señor. He aprendido a poner las cosas en prioridad, las prioridades de mi vida, como Dios manda, el orden que Dios manda, porque yo tenía a mi hija en primer lugar, eran lo primero para mí, entendí que también tenía a mi esposo. Esto es lo que más te ha costado a vos, y por eso es que han tenido ustedes algunos altos y bajos en la relación, y a veces los hemos tenido que sacudir, ¿verdad? Porque aquí tampoco podemos decir que es que todo ha sido perfecto. Y de hecho, Luis Enrique, nosotros estamos tan contentos porque en Estelí, pues, hemos visto cómo el Señor ha venido haciendo creciendo esta obra. Una obra maravillosa. Nuestros hijos están restaurados, pues, como decía ya uno de mis hijos va al encuentro. Stephanie pues está bien cercana al Señor, es una muchacha que ora incansablemente. Cristel está pues con su relación estable ahí, tiene su hijo, trabaja,
ya en el nombre de Jesús está fuera de ese mundo, igual que mi hijo. Y pues hay un montón de matrimonios que nos estuvieron viendo y que nos vieron lo que éramos antes y lo que ahora somos. Perfecto. Y a través de eso vinieron otros amigos cercanos, que les mando un saludo a Erasmo, a Fabio, que están hoy en grupo de oración y que han restaurado su vida también. Y a través de un matrimonio que no servía para nada, ahorita tenemos 7 grupos de mujeres, de grupos de oración, 4 grupos de oraciones de hombres. Hemos hecho conferencias pues a través de la coordinación de ustedes y de todo el equipo. Ahora somos miembros del equipo de trabajo con alto y con bajo, pero a diferencia que ahora ya no me sumerjo en el alcohol, ya no me voy con amante y hemos doblado rodillas pues y hemos creído en el Señor. Y yo solo digo que cuando uno trata de hacer sus cosas a su manera, siempre el fruto que uno cosecha es amargo, siempre. Y con Cristo pues las cosas son diferentes. La palabra de Dios dice que tendremos tribulaciones, pero que confiemos en Él, porque Él ya venció el mundo. Y ahora estamos aferrados a Cristo, bendecimos sus vidas, porque ustedes pues nos trajeron a este ministerio que no es de ustedes, es de Cristo. De Cristo, sí es, bendito Así sea que Dios. muchísimas gracias. Pues, Bueno, que Dios los bendiga, amor, ¿quieres hacer la oración final? Solo cerrar diciéndoles que para Dios no hay nada imposible, que como le decía, en nuestro corazón hay tanta alegría. Ahorita estamos estrenando, todos los testimonios que han estado viniendo son testimonios nuevos. Tenemos para abordar diferentes aspectos en los matrimonios de cada uno de los que están viniendo acá a la televisión. Por eso simplemente ahorita están compartiendo su encuentro personal con Dios, de donde Dios los sacó. Pero bueno, tenemos como también edificar bajo las circunstancias que un matrimonio viene creciendo para llegar al acuerdo. Por ejemplo, las dificultades que vienen en el matrimonio, pero Dios siempre se está manifestando. Así que tenemos la oportunidad de seguir creciendo y edificándonos ahí en el seno de nuestra casa. Bien, yo solo le pido a usted ahí donde está que ore conmigo, por favor. Esa oración que dice Aníbal, yo no creí que iba a resultar. Le pido que ore. Y verá que cuando usted entra en relación con Dios y se lo pide, Dios va a responderle. Dígale: Padre de amor y de misericordia, vengo ante usted y le pido perdón por mis pecados. Hoy acepto que le he ofendido y he dañado a mi familia y le pido perdón por cada ofensa. Acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario como precio de mi salvación. Y hoy le abro mi corazón a Jesús de Nazaret y lo recibo como mi Señor, mi Salvador, mi Restaurador, el Dios de mi vida. Y le pido, Padre, que inscriba mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, amigo, y que Dios les bendiga. Un pacto con Dios